Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos, amigos, amigas, muchos muy queridos y queridas, a este centro de convergencia cultural, donde se efectuará el lanzamiento del libro del historiador Osvaldo Albornoz Peralta, Caudillos Indígenas, así como la presentación de la canción y videos de evocación a Dolores Cacuango. Como no podía ser de otra manera, la música está presente esta mañana y vamos a invitar al escenario al cantautor Roberto Navarrete, quien con 35 años de trayectoria en las vertientes de la trova y de la nueva canción, nos ha revivido en su voz a muchos autores. Como una flor han estado en su guitarra y en su canto Violeta Parra, Daniel Biglietti, Víctor Jara. Él ha participado en varios eventos a nivel nacional, internacional, escenarios en Argentina, México, Cuba lo han recibido y ha compartido estos escenarios con cantores de la talla de Frank Delgado, Tony Ávila, Verónica Aragno, John Barton, Pavel Urquiza, por decir no menos. Y hay algo importante en la trayectoria de Roberto Navarrete, que es el pionero en los teleconciertos. Ustedes recordarán durante el encierro, pandemia, en los años 2020, 2022, él realizó los primeros teleconciertos, fue el pionero en esta modalidad digital y alcanzó hasta el 1.000.000 de visitas en distintas partes del mundo. Ha participado también en el montaje de importantes cantatas en formato de poesía y música como coproductor e intérprete, muy querido, con una voz poderosa. Roberto Navarrete, el escenario te espera. Tan solo una corrección. San Rita mencionaba que eran 35 años de vida artística. Yo prefiero todavía creer que son 35 años de edad a estas alturas del partido. Si quieres sentir la pena, vete, súbete a la loma. La pena es una ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 5 siglos que allí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes, Andes. Lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres sentir el odio que alza dolido su cola, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que lo vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Andes, lo que andes, ándate por los Andes, Andes.
lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada, recorre la cordillera, ponle canción en las alas, que el monte entero agoniza, pues sufre herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una pronta batalla. Andes, lo que andes, ándate por los Andes, Andes. Lo que andes, ándate por los Andes, caminante. Muchas gracias. Momento importante esta mañana del lanzamiento del libro Caudillos Indígenas de Osvaldo Albornoz Peralta. Y es importante también destacar los esfuerzos de sus hijos, Osvaldo Vladimir y Víctor Ulianov, para llevar adelante este evento. Un aplauso para ellos también. A nombre de Casa Ewes, invitamos al escenario al periodista, escritor, crítico literario Leonardo Parrini, quien dará la bienvenida de parte de la institución. Bueno, después de la excelente presentación de nuestro directo amigo Roberto Navarrete, me es muy grato dar la bienvenida a nombre de Casa Ewes y la campaña de lectura Eugenio Espejo. En representación de nuestro director, Iván Ewes, que por razones de fuerza mayor no ha podido estar presente, les comparto justamente este entusiasmo de presentar este libro tan importante. Casa Ewes precisamente se caracteriza por visibilizar, por difundir todas aquellas manifestaciones creativas de la cultura ecuatoriana e internacional, y particularmente con aquellas que tienen un compromiso con las mejores y dignas luchas de nuestro pueblo. Esta mañana vamos a compartir hermosos videos musicales de la creación, ¿no es cierto?, de los organizadores. Vamos a compartir la presentación de este importante libro de Osvaldo Albornoz, que viene a romper con el silencio que una historiografía interesada, una historiografía que quiere negar la realidad del país, le ha condenado precisamente al silencio no solamente a las luchas del pueblo ecuatoriano, sino a de sus líderes, como el caso de Cacuango, como el caso de Lazo, como el caso de los cuatro líderes caudillos indígenas que destaca este importante libro que se reedita esta vez. Es para mí motivo, como digo, de orgullo y de presentarles, darles la bienvenida y invitarles a compartir al final del acto un cóctel por cortesía de los organizadores. Que disfruten del evento. Muchas gracias. Y para el lanzamiento de este importante libro, Caudillos Indígenas de Osvaldo Albornoz Peralta, invitamos ya al escenario a su hijo Osvaldo Vladimir Albornoz Jaime, quien realizará el lanzamiento de la obra. Buenos días con todos. En primer lugar, permítanme agradecer a la Casa Ewes por tener la gentileza de acogernos y a todos ustedes por tener la bondad de venir a este lanzamiento de un libro que, para mi juicio, va a tener una gran importancia en el conocimiento de problemas claves de nuestro país. Hoy en día nos reunimos con dos propósitos: presentar un libro sobre la acción de 4 dirigentes indios, poco conocidos no solo para el público en general, sino inclusive para especialistas. La vida de esos caudillos es ejemplar, pero aún así, pocos son quienes recuerdan el contexto de su acción. El autor de esta galería es Osvaldo Albornoz Peralta,
También publicó muchos otros libros y artículos, todos íntegramente dedicados a interpretar la historia nacional desde su visión marxista, porque toda su vida adulta estuvo firmemente convencido de que el conocimiento de los antecedentes de la sociedad presente bajo el prisma de la concepción materialista de la historia es la condición básica para propender la transformación revolucionaria del país. De este modo, él, como muchos otros revolucionarios, une teoría con práctica. Para Albornoz, buscar pacientemente la información adecuada que permita una interpretación más ajustada a la verdad es su norma de conducta. Las dificultades no son pocas, porque entre los materiales existentes, pocas, muy pocas veces se habla de la acción desplegada por los indios. Los nombres de los dirigentes generalmente aparecen en juicios forjados en donde son calumniados para aplicarles las sentencias más duras o en algún suelto de prensa descontextualizado. De sus actividades solo hay referencias como masa, pues si se los trata como bien mostrenco, es más fácil aplicar la discriminación y el oprobio al que se los tiene sujetos. En no pocos libros simplemente se distorsionan los hechos para justificar lo injustificable, sea para salvar el buen nombre del sistema socioeconómico dominante o inclusive el de sus propias familias. Y de ese tipo de autores hay muchos, son la mayoría, pues como dijera el genio de Treveris, la clase dominante impone la ideología dominante. Es que la muy vieja tradición de maquillar la injusticia impuesta a los indios es moneda tan corriente que inclusive se manipula el lenguaje, se evita llamar las cosas por su nombre, porque los interesados en mantener inerte el ordenamiento social confían en el maquillaje verbal para evitar las realidades, entre comillas, preñadas de peligro que pueden resultar subversivas. Incluso hoy en día, para ciertos personajes, no es de buen tono llamar indio al americano que habitaba nuestro continente antes de la llegada de los españoles. Les parece preferible, más potable, llamarle pueblo originario o algo por el estilo, como si al cambiar esa palabra se pudiera borrar las terribles vicisitudes que soportó por siglos. Muchas disquisiciones se pueden hacer en torno a la confusión de Colón, que nunca supo que arribó a un continente desconocido para el viejo mundo y creyó a pie juntillas que su viaje terminó en la India. Pero esa confusión, recogida por el pensamiento dominante de la época, más tarde se convirtió en realidad sociológica que no debe ser ignorada. Y grandes tratadistas como Pío Jaramillo Alvarado o Gonzalo Rubio Orbe titularon así a sus valiosos estudios: El indio ecuatoriano o simplemente El indio. Tampoco es bien visto que una persona que se llame negra a una persona. Es, entre comillas, más educado llamarle afroamericano. ¿Y qué pasa si esa persona tiene esas características étnicas, pero nació en Europa, en Asia o en Oceanía? ¿Cómo le llamamos? Por eso es que son tan antipáticos los eufemismos. Pues en principio las discriminaciones sociales surgieron cuando el indio y el negro fueron subyugados en la época de la formación del mercado mundial, o como se dice en la historia al uso, la era de los grandes descubrimientos geográficos, cuando los sobrevivientes no solo que fueron reducidos a la más abyecta explotación y la mayoría de la población sometida por la conquista fue víctima del más horrendo genocidio que conoce la historia. Pues esa etapa es el pitazo de partida que dividió al mundo en una zona desarrollada y otra más extensa, víctima del subdesarrollo que padecen los países atrasados.
Al mutilar la realidad, se afecta principalmente a las nuevas generaciones, porque los jóvenes son víctimas de una educación parcializada, incompleta y no pocas veces incompetente, que impide una comprensión adecuada de la enorme contribución del indio como parte de todo el pueblo al desarrollo nacional. De hecho, en su vida de comunista, Albornoz tuvo la suerte no solo de participar de sus luchas y por ende conversar detenidamente con los 3 caudillos que hacen parte de esta obra, Jesús Gualavicí, Ambrosio Lazo y Dolores Cacuango. Así conoce de primera mano las condiciones en las que cumplían su heroico batallar. Además, como intelectual revolucionario, contribuyó a que el trabajo de estos abnegados indios fuera más fructífero, especialmente desde la Federación Ecuatoriana de Indios y como encargado de coordinar su primer periódico bilingüe, Ñucanchigalpa, o desde las páginas del Semanario El Pueblo. Albornoz, que casi siempre evitó hablar de sí mismo, en el siguiente párrafo plasma su verdadero sentir y el reconocimiento a la labor colectiva de muchos otros camaradas de la ciudad y el campo. Lo pueden encontrar en la página 66, la cita que empiezo, comillas. Son, pues, los marxistas ecuatorianos los primeros en emprender la tarea de organizar a nuestros indios para que puedan alcanzar sus legítimas aspiraciones. Los primeros en elevar su conciencia y señalarles el camino que puede conducirles a la victoria. Los primeros en incorporarles a sus filas como compañeros de combate. Y eso cuando son menospreciados y discriminados como seres inferiores por otros partidos políticos. Son ellos, en fin, los que les muestran la senda de la sociedad socialista, la única que puede terminar con la explotación de que son víctimas y entregarles la tierra para siempre. Nadie puede disputarles ese mérito. Volviendo al tema de los escasos conocimientos, es evidente que para muchos es casi desconocida la existencia de los líderes indios de gran empuje. Osvaldo Albornoz, autor del libro que ahora comentamos, siempre procuró en varios trabajos de sacar del olvido esos acontecimientos. En el caso del pueblo indio se destaca su pionera obra Luchas indígenas en el Ecuador, editada en 1971 tras prolongada espera. Allí se evidencia que los indios nunca fueron, ni mucho menos, dóciles ante los abusos del poder económico y político. Al contrario, tuvieron el coraje de estremecer al país en innumerables jornadas de combate. Valga de muestra ese movimiento precursor de la independencia que es el levantamiento de 1803 en Galtiguamote o, más cercana, la rebelión en la misma provincia de Chimborazo, encabezada por Fernando de Aquilema en 1870 para oponerse al gobierno de García Moreno, que no solo oprimía al indigenado con el cobro de los diezmos, sino que les agregó el trabajo subsidiario a las pesadas cargas que ya soportaban. Las tradiciones de reclamar sus derechos, poniendo su sangre como precio, son el antecedente directo que tuvieron continuidad en los grandes levantamientos indígenas del siglo XX y los del presente siglo. Y los movimientos de masas, que son los que hacen la historia, siempre crean sus propios dirigentes. Este trabajo se pone de relieve a los 4 caudillos indígenas. Alejo Sáez, ese general indio del ejército alfarista, que contribuyó mucho al triunfo de la Revolución Liberal, y 3 dirigentes comunistas que fueron el alma del movimiento indio desde la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI, que logró hacer conciencia nacional de la necesidad de una auténtica reforma agraria durante el siglo XX. La revisión de los hechos ocurridos en la época en la que desenvuelven su actividad cada uno de los 4 caudillos le permite a Osvaldo Albornoz enfocar no solo los problemas generales del devenir patrio desde los albores del siglo XX, pues su lectura mostrará a algunos que le ofrece una más afinada comprensión de lo que efectivamente fue la colonia y el primer siglo de independencia. Permiten enfocar con más precisión otros temas
que siendo entonces moneda corriente, terminan ocultados, como se diría, bajo la alfombra, como si nunca hubieran sucedido. En efecto, al valorar la contribución del general Alejo Sáez y del pueblo indio al triunfo de la Revolución Liberal, Osvaldo Albornoz detalla, con la perspicacia que le caracteriza, los escasos avances que esa Revolución Liberal implantó en favor del indio, las razones de esa grave limitación y las nefastas consecuencias para el ulterior desarrollo del país. La traición del liberalismo blandengue, coaligado con la vieja aristocracia conservadora, impuso un desarrollo capitalista por la morosa y reaccionaria vía prusiana que muy lentamente dio paso a la formación del mercado nacional y favoreció a la penetración del imperialismo, los dos mayores obstáculos para el desarrollo nacional. No es ocioso decir que la ausencia de la aplicación de una profunda reforma agraria en el Ecuador es el mayor freno que impide progresar adecuadamente y menos promover la justicia social, pero que afecta mezquinos intereses de los terratenientes. Fue incluso como planteamiento sistemáticamente arrinconado hasta el punto de que hoy casi está ausente en los programas de las fuerzas progresistas, tal vez porque ni siquiera los movimientos indígenas lo destacan apropiadamente. La acción desplegada por Jesús Gualavicí, originario de la parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe, marca el inicio de una nueva era. El triunfo del socialismo en Rusia permite a los pueblos de las 4 latitudes del orbe entender que se puede crear una sociedad verdaderamente solidaria que acabe con la explotación y la opresión del hombre por el hombre. De allí la enorme simpatía por el ideario comunista y el deseo de forjar la Alianza Obrero-Campesina como motor fundamental del triunfo del socialismo en nuestra patria. La revolución no se hace, se la organiza, dice otro principio básico de toda revolución verdadera. Y por lo mismo, Gualavicí se empeña en crear sindicatos y federaciones de trabajadores del campo probados por la experiencia mundial, de los cuales sus dirigentes más probados forman una organización política capaz de preparar las transformaciones. Por eso es que participa en la fundación del Partido Socialista en 1926, que poco después adopta el nombre de comunista en acatamiento a las normas de la Tercera Internacional y del cual es desde entonces miembro de su comité central. Obviamente, entre los lineamientos programáticos del nuevo partido, pronto aparece como tesis esencial del campesinado, que es la lucha por la reforma agraria mediante la acción coordinada de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y su Federación Ecuatoriana de Indios. Bregar semejante objetivo es tarea enorme, dada la brutal resistencia de las clases dominantes y por la agresiva labor todavía más perversa del imperialismo yanqui. Pero Gualavicí no es de los que se arredra ante los grandes desafíos y siempre está presto a encabezar lucha tan desigual. Desde muy joven, él y su comunidad, Juan Montalvo, han sido víctimas del despojo de sus tierras comunales para mayor gloria del crecimiento del latifundio. Entonces es legítimo el deseo de Gualavicí y sus compañeros de luchar por la tierra, por la radical transformación del campo que les permita mejorar sus condiciones materiales y espirituales de vida. Ambrosio Lazo, nacido en la hacienda de Pul, cerca de Guamote, provincia de Chimborazo, es otro ejemplo de firmeza y constancia. Su prolongada existencia la dedica enteramente a propender por la justicia de su pueblo. El precio a pagar por la fidelidad a los principios de la redención social es muy alto. Para Sáez es normal pasar de la libertad a la prisión, pero no por cometer delitos, sino por defender los derechos de su pueblo. La prisión más rigurosa la sufre en la época del dictador Páez. Largo tiempo pasa detenido en la isla Isabela en condiciones tan precarias que incluso contrae tuberculosis, enfermedad por la que es desahuciado
y de la que se cura milagrosamente. Pero eso no le impide seguir luchando por la tierra. Veamos, el 12 de abril de 1899, pasado un mes de la batalla de San Ancajas, en Chimborazo, Eloy Alfaro emite el decreto ejecutivo del concertaje de indios que ordena la eliminación de la prisión por deudas, el pago de salarios justos, la prohibición de obligar a los familiares de los trabajadores a prestar servicios gratuitos en la hacienda y la obligación del patrón de crear escuelas. Pero ese decreto se transforma en letra muerta. El concertaje subsiste 70 años más y cuando el peso de la opresión ya no puede soportarse, surgen grandes huelgas de los indios en décadas siguientes. Por fin, en 1970, ya en las postrimerías de su vida, Lazo dirige la sublevación de Galte. Los indios se apoderan de la hacienda que les arrebató sus tierras comunales y por fin acceden a la propiedad del suelo. El antiguo dueño no lo puede evitar. Antes ha trampeado tanto en el pago de salarios que como indemnización el IERAG entrega las escrituras de propiedad a los trabajadores. Y por fin se cristaliza un antiguo sueño. Dolores Cacuango es la lideresa india que cierra esta galería de dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Indios, cuya labor fue inmortalizada por el genial pintor Osvaldo Guayasamín en el mural que preside las sesiones de la Asamblea Nacional. Dolores, nacida en la hacienda San Pablurco, hacienda de la iglesia próxima a la parroquia de Olmedo, que en virtud de la ley de manos muertas pasa a propiedad del Estado bajo la administración de la asistencia social. Su sola presencia demuestra que entre los indios de la época una mujer es sucesora de Lorenza B. Mañay. Que siendo sucesora de Lorenza B. Mañay podía alcanzar posiciones de liderazgo no habituales en la población mestiza. Su liderazgo se caracteriza por la firmeza revolucionaria y por la ternura de su sensibilidad femenina. Su lucha fundamental es, en gran medida, contra los arrendatarios de las haciendas de la asistencia social, una injusticia propia de las limitaciones de la revolución liberal. Cuando el liberalismo expide la ley de manos muertas, en lugar de entregar las haciendas a los trabajadores, decide arrendarlas a terratenientes laicos. Ellos sobreexplotan al indio porque deben pagar los cánones de arriendo y sacar su propia ganancia. Y nuevamente, como en el caso de Galte, a principios de la década de los años 70 pasan a propiedad de sus trabajadores en pago por obligaciones no canceladas por los oligarcas arrendatarios. También impulsa, junto con otra gran dirigente comunista, María Luisa Gómez de la Torre, el establecimiento de las primeras escuelas de indios, venciendo la indigna oposición de los terratenientes y del Estado, y por ende también es una importante impulsora de fregar por el voto a los analfabetos, lo que finalmente se consigue a fines de los años 70. Lo común en los cuatro dirigentes es su fuerte compromiso con su pueblo, su capacidad para organizarlo y la entereza para soportar los sinsabores que provocan largas décadas de lucha. A ellos nunca se les escapa el objetivo final de crear una nueva sociedad verdaderamente solidaria y comprometida con la prosperidad de la humanidad. Pero, para desgracia del mundo, en la última década del siglo XX aparece un enorme cisne negro, una tragedia que afectará profundamente a la humanidad entera. Estados Unidos y sus adláteres ganan la llamada Guerra Fría, no porque el capitalismo fuera superior al socialismo, sino porque la manipulación, la confusión y la corrupción promovida por el gran capital internacional desde sus tanques de pensamiento, se vuelve pensamiento dominante y saben volver con sus prédicas a dirigentes reblandecidos del tipo Gorbachov, que en lugar de defender los principios del socialismo, prefieren lanzarse en brazos de la riqueza personal. Las organizaciones de izquierda, desmoralizadas paulatinamente, van perdiendo su esencia revolucionaria. Ecuador tampoco es la excepción. Lentamente la izquierda marxista se va desfigurando,
mientras las clases dominantes se permiten mucho, incluso violando las leyes más básicas. Son las ONGs, generosamente financiadas desde fuera, hábilmente apoyadas por una prensa canalla, las que empiezan a controlar la conducta de muchos dirigentes populares. Organismos como la CTE y la FEI ya no cumplen la función para la que fueron creadas y ahora apenas son un membrete, un recuerdo de sus glorias pasadas. Si en lugar de organizar las transformaciones que requiere el país, se dinamita o se las subvierte desde dentro, volvemos a lo que ya sufrieron los indios antes de que aparezca el marxismo organizado en partido político. De nuevo, el descontento social provoca levantamientos espontáneos que finalmente serán conducidos a la derrota y a la masacre. Sin la orientación revolucionaria, los pueblos se descaminan, son fáciles presas de confusión y hasta adoptan banderas extrañas, como la tonta lucha del extractivismo, que, si se lo piensa bien, es en esencia la oposición al trabajo. El trabajo transformó al mono en hombre, dice uno de los principios básicos que señala el camino del progreso social. Si el trabajo ya no puede transformar a la naturaleza, el resultado final será la desaparición de la humanidad. Es una idea promovida por el gobierno mundial a la sombra de los magnates más acaudalados del orbe. Con medidas como esa, esperan que el número de habitantes del planeta se reduzca a 1.500 millones de los casi 9.000 millones actuales. Es el maltusianismo llevado a niveles de genocidio extremo. Pero es de ver el entusiasmo de los pseudoecologistas para defender esas patrañas. Pero la sociedad también se mueve en otro sentido. Cada vez es más cuestionado el mundo unipolar dirigido por Estados Unidos y nuevas realidades abren una perspectiva más justa. Finalmente, la humanidad reencontrará su camino de progreso y marchará por esa senda con mayor seguridad. Recogiendo la intención de Osvaldo Albornoz, este libro fue escrito para poner de manifiesto las luchas históricas en favor de la justicia y la libertad en el Ecuador, cuya solución no solo beneficiaría a los indios, sino también a todos los demás ecuatorianos, porque un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, como estamos viendo en el caso actual de Palestina. Espero que lo sepan apreciar al libro que tienen en sus manos. Muchas gracias. Presentamos ahora la proyección del video Evocación a Dolores Cacuango. Participan 4 voces, un joven talento cuya voz florece en el rock y la música alternativa, Yolanda Albornoz. También Juan Carlos Velasco, cantor, compositor, director coral, el pionero en la organización de festivales corales internacionales en Ecuador. Igualmente, quiero mencionar a Giovanni Mera, importantísimo compositor contemporáneo ecuatoriano, y el cantor, poeta y querido amigo Víctor Albornoz. Admiremos entonces la proyección de este video. Profundas, forjando laberintos en la oscura superficie de la frente y en la oquedad de sus mejillas elocuentes parecen decir con grito largo y ululante el punzante dolor de un pueblo y una raza. Ternura fijada en sus facciones, blanca y suave ternura.
serrano, transparentes, diáfanos, purificados. Contiene encerrado en vasija de barro mares indias y grave como canto de tórtolas campestres. Rasgos de dura firmeza coexistiendo con la mansa dulzura, como la flor al lado del espino. Fortaleza con consistencia de granito y resistente a los golpes más furiosos, como el puño de martillo de los amos o el rayo lanzado por sus dioses. Temple así, inquebrantable roca, porque es de fe su basamento, porque es certidumbre pegada a la piel y grabada a la mente de reconquistar la tierra arrebatada, para ya poseída acariciar los surcos y besar el brote de las mieses. Y entonces clamar con voz potente Para que retumbe con el eco El viejo grito de guerra y de victoria. Ñucanchigalpa, mirada potente y penetrante, hecha Para romper la niebla espesa de los cerros, para distinguir entre la paja de la puna, las siete las lineales. Mirada prestada por los cóndores andinos para visorar también desde alta cumbre el camino y la meta del combate emprendido. ese mundo feliz con tierra propia que titila en los horizontes del futuro, irradiando claridad como una estrella. barro arrugado Pachamama, ternura y firmeza confundidas. Ojos en éxtasis, Mirando hacia la aurora, Eso es dolores, eso es dolores, eso es dolores. Es obstinada perseguidora de una estrella. el socialismo. Para la parte final de este programa, quiero invitar al escenario a Víctor Albornoz Jaime, quien realizará el agradecimiento, no solamente a quienes participan en este video, sino también a quienes están generosamente presentes esta mañana. Gracias a todos. Víctor. Antes de empezar, es increíble ver la cantidad de gente con la que hoy tuve la posibilidad de dar un abrazo fortísimo. Muchísimos amigos, entrañables amigos, camaradas, viejos militantes, todos los que de alguna vez participamos de marchas y de tantas cosas.
y la parte emotiva, bonito ver la familia también reunida. En fin. Mi primer agradecimiento es para Sandra Martínez. Ella es una mujer que ha sabido manejar la palabra dulce y la fuerte, dependiendo de la circunstancia. Y a Roberto Navarrete, quienes me han demostrado ser dos personas inmejorables. Roberto, a más de ser lo que le escucharon, es un ser humano de características imprescindibles. Para ser una buena persona y consecuente persona, dos amigos entrañables de los que quedo muy grato por su ayuda en este proyecto. No puedo olvidarme del dueño de casa, el conocido intelectual ecuatoriano Iván Egues, quien generosamente nos prestó este hermoso sitio para poder conversar con ustedes, y a Pavel Egues por regalarnos imágenes de su mural para la construcción de los videos de evocación de Dolores Cacuango, así también por la portada del libro Caudillos Indígenas de Osvaldo Albornoz Peralta, dos hermanos con aire de cultura en beneficio de los pueblos. Yo pido un aplauso para ellos. Paso de inmediato a contarles que a veces entre dormido y despierto, uno amanece con esa necesidad de construir un sueño. Me tocó la suerte de ser cómplice y formar parte de ver crecer un poema que con dedicación fue logrando mi hermano César, quien compilando frases y palabras descritas por nuestro padre, ustedes ya saben, el historiador Osvaldo Albornoz Peralta, en su escrito Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe, consiguió construir el poema Evocación de Dolores Cacuango, título con el que quedó bautizado este texto. Al leer este poema, lo primero que se me vino a la mente fue: a esto hay que hacerle canción. Pues sí, por sí solo brillaba por lo bonito. Empecé a creer que hecho canción luciría como sonidos que arrullan el alma de nuestra historia, dándole el realce que se merecía el poema y la líder indígena que a punta de méritos luchó con su pueblo por la dignidad humana, los derechos de los pueblos, la unidad obrero-campesina, entre otros tantos méritos que alcanzó durante su vida. Fue allí que no dudé en hablar con Giovanni Mera, proponerle que sea el arreglista y compositor de este tema, y con él, una vez hecho el arreglo, buscamos los músicos para armar los colores que debían ir formando estas frases, tratar de conseguir que los instrumentos se fundan con las palabras y expresen la ternura y fuerza de la protagonista. Ninguno de ellos se negó, me refiero a los músicos. Todos pusieron sus virtudes y su estudio al desarrollo de este proyecto. Su solidaridad está plasmada en estos videos. Su sonrisa y la alegría de poder formar parte de lo escrito en partitura fue notoria. Su aprobación a lo escrito y el gusto de hacer algo que para ellos es su trabajo y manera de vivir entre dulces sonidos. Luego viene lo que sigue: estudio de grabación, cosa nada fácil. Se requiere de conocimiento y mucha concentración para no perder detalle de lo que quiere mostrar el tema y de cómo debe ir enrostrando el silencioso volumen que le da fuerza y dulzura a la mezcla que deben producir los sonidos logrados. Estas y otras expresiones que debe alcanzar la armonía. Horas y horas de trabajo, y otra vez me topo con la alegría de quienes apoyaron cariñosa y desinteresadamente este duro y concienzudo trabajo. Llegar hasta aquí podría decirse que se ha caminado un buen trecho, pues el sendero y la construcción de este sueño todavía espera dar pasos largos y certeros, con la esperanza puesta en lograr un objetivo que guste o también disguste a quienes no comparten los intereses de las luchas populares y sus dirigentes. Toca mezclar y masterizar lo hasta aquí trabajado. Igualmente, una minuciosa búsqueda de entrelazar sonidos hasta ponerlos en un punto, para que reflejen lo dicho por los cantantes, lo escrito por el compilador de este poema,
más lo expresado por los instrumentistas. La suma de estos elementos será la conclusión del Ovelio, que es armar todo este engranaje que a punta de esfuerzo significará parte del inicio para continuar con las imágenes que formarán parte de los videos. Hay que buscar materiales, fotos, videos, documentos, espacios para tomar imágenes, locaciones se llama en términos técnicos, pero para esto en buena hora conté con buenos amigos que generosamente me prestaron espacios para las filmaciones. Debo mencionar a Christoph Hirtz y Pedro Pablo Guaña. A Christoph, mi gratitud eterna, siempre estuvo dispuesto a apoyarme en todo lo que le he pedido y no puedo olvidarme de mis dos hermanos, César y Vladimir, que me apoyaron con la documentación necesaria para continuar este sueño. Como verán, todo esto parece fácil, pues no. Cuando no se cuenta con el auspicio necesario para llevar a efecto este tipo de proyectos y solo se cuenta con los gastos muy necesarios, a más de la solidaridad humana, es donde empiezan los tropiezos y dificultades, que no sean necesarios mencionarlos. Sí dejar claro que este proyecto no contó con el auspicio de ninguna institución, ni pública ni privada. Llegó la hora de destacar materiales conseguidos para quedarnos con los que creímos debía formar parte de las imágenes finales. Revisión de textos, tratar de no olvidar a nadie y acreditar a todos los que colaboraron en el suspiro final, que concluye en la unificación de la música, el canto, su letra y las imágenes que esperamos sean de su agrado. Hasta aquí no hago otra cosa que poner el sueño de los ponchos para recordar a nuestros verdaderos líderes, poner en canción las palabras de Osvaldo Albornoz y la ternura con la que construyó este poema mi hermano César, acariciar la canción con mi hija y su voz de dulzura y firmeza, querer alcanzar con el suspiro la bondad de los que escucharán este tema. Quedaré eternamente agradecido con todos y cada uno de los que apoyaron desinteresadamente este proyecto. Mi afecto está lleno de almíbar para aquellos que ponen su voz y sus virtuosidades, para lograr imágenes que desbordan la rebeldía y la dulzura de la lucha campesina. El viento que sopla fríamente ardiente en los páramos de nuestra gente, la mágica y decidora danza que viaja libremente con la ternura de la libertad de María Luisa González. Amiga a la que respeto y quiero mucho. Está aquí con nosotros, María Luisa. La fuerza y el compromiso de las voces de Juan Carlos Velasco, conocido director de coro, ya lo dijo Sandra Martínez, y director del grupo Bocapelo. Giovanni Mera, compositor y arreglista del grupo cultural Mama Cuchara y director musical de los grupos Nuevo Amanecer y Camino y Canto, a más de lo dicho también por Sandra Martínez. Mi hija Yolanda Albornoz, quien ha trabajado en algunos proyectos musicales y es la vocalista de su grupo Perimetral. Y bueno, este servidor. La virtuosa Martita Artola e Isabel Delgado, instrumentistas maravillosas y destacadas, Daniel Vaca, Javier Alarcón, Esteban Rivera, Lenin y Danilo Bisuete, Lenin fallecido trágicamente hace poco. Mis compañeros de Camino y Canto, Jorge Luis Estupiñán, Giovanni Mera y Luis Fernando Ponce, extraordinarios músicos que pertenecen también a la Orquesta Sinfónica Nacional y la querida Orquesta de Instrumentos Andinos. Todo esto describe la cara limpia de quienes quieren el progreso, la avalancha de peleas por conseguir cambios, los que arriesgan hasta la vida por los suyos. Me quedaré a seguir hasta el último suspiro con los que están en este canto, con la sinfonía que logró Giovanni Mera, compositor y arreglista de este sueño. Me quedaré con el olor a óleo de los grandes pintores, con sus trazos, con su habilidad para plasmar esta lucha. Osvaldo Guayasamín, Pavel Ewes, Eduardo Kigman, César Bravo Malo, Diógenes Paredes, Leonardo Tejada, Bolívar Mena, Gonzalo Mendoza, Osvaldo Rodríguez, Gerardo Machado,
Nando Álvarez, David Rosero y Ángelo Sigüencia. Pavel está aquí con nosotros. También pido un aplauso para él. Estaré gratos con quienes compartí estudio y largas sesiones de trabajo para lograr el color del sueño de Dolores, nuestra querida y recordada Mamadulu. Intentaré mostrar el alma del indio que no se doblega, que amanece en luna y se acuesta en el brillo del sol que lo abriga, mostrando siempre la valentía de mirar con sonrisa la estampa limpia de los que sueñan con lo concreto y en la práctica rompen el silencio y gritan libertades. Agradecer a Cristian Andrade, quien aportó introduciendo la guitarra eléctrica sin romper los sonidos del páramo y la instrumentación andina. A Ramiro Acosta, conocido en el mundo cultural como el Negro Acosta, por mezclar y masterizar este tema, con la certeza de que su trabajo es sin duda de valor incalculable. A Cristian Cabrera, por ser el receptor de los cantantes y colaborar con Ramiro Acosta, para darle a este canto un mejor camino a sus colores. A Renan Toscano, extraordinario amigo y técnico en sonido. Él supo unificar los instrumentos, haciéndolos mostrar la magia que juntó las voces en este trabajo. Trabajo que Carlos Naranjo, ahí lo tienen, está filmando este rato, acariciando imágenes y colores, logra transformar en video estos sueños que ahora les presentamos. Finalmente, agradecer a todos los que aportaron para la realización de este proyecto. A Susana Toledo Albornoz, a César y Vladimir, mis hermanos, a Elsie, mi compañera, a Emilia y Camila por su colaboración en este evento. Mencionar además la bondad de Pablo Guayasamín por permitirme mostrar en las imágenes el mural de la Asamblea Nacional, realizado por su padre, nuestro querido pintor Osvaldo Guayasamín. Para ellos, mi gratitud y la de la familia de Osvaldo Albornoz Peralta. No sé si está aquí la compañera Estefanía Lalbay. Me confirmaron su asistencia. Ella venía en representación del compañero Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En fin, quiero agradecer absolutamente a todos los presentes, queridos y gratos amigos, y no los quiero mencionar porque se me vaya a pasar alguien. Inmediatamente a esto, quiero contarles que el video que vamos a seguir viendo es exactamente la misma letra, pero tiene otra connotación. Está cantado solamente por Yolanda Albornoz y por mí, y en este tema le introdujimos la guitarra eléctrica de Cristian Andrade, justamente para darle un contenido diferente, sin quitarle esa imagen de lo andino que tiene en sí el tema evocación de Dolores Cacuango. Dejo con ustedes el video y muchas gracias a todos. Arrugas profundas formando laberintos en la oscura superficie de la frente y en la oquedad de las mejillas elocuentes parecen decir con grito largo y ululante: el
punzante dolor de un pueblo y una raza. Ternura fijada en sus facciones, blanda y suave ternura, como copo de lana o escarcha. escarcha matutina. No es ternura sola, es ternura colectiva, que abarca los afectos de los años serranos, transparentes, diáfanos, purificados. Contiene encerrado en vasija de barro, Para que no escape el tierno arrullo de las madres, rítmico y grave, como canto de tortolas campestres. Rasgos de dura firmeza coexistiendo con la mansa dulzura, como la flor al lado del espino. Fortaleza con consistencia de granito y resistente a los golpes más furiosos, como el puño de martillo de los amos o el rayo lanzado por sus dioses. Temple así, inquebrantable roca, porque es de fe su basamento, porque es certidumbre pegada a la piel y grabada a la mente de reconquistar la tierra arrebatada, para ya poseída acariciar los surcos y besar el brote de las mieses. y entonces clamar con voz potente para que retumbe con el eco El viejo grito de guerra y de victoria. Ñucanchigalpa, Ñucanchigalpa. Mirada potente y penetrante, Hecha para romper la niebla espesa de los cerros, para distinguir entre la paja de la puna, las siete chelas lineales. Mirada prestada por los cóndores andinos para visorar también desde alta cumbre el camino y la meta del combate emprendido. Ese mundo feliz con tierra propia que titila en los horizontes del futuro, irradiando claridad como una estrella. Barro arrugado Pachamama, ternura y firmeza confundidas, ojos en éxtasis, mirando hacia la aurora. eso es dolor, eso es dolor, eso es dolor. Es obstinada perseguidora de una estrella. El socialismo.
Señoras y señores, muchísimas gracias por su asistencia. A continuación están invitados al cóctel de honor que se realizará en la planta baja. Esperamos contar también con su presencia. Gracias por venir.